Buen día, sean ustedes bienvenidos a la presentación Experiencias Educativas durante la Pandemia que presentaremos la doctora Consuelo Estervina Corzo Domínguez y la maestra Norma Victoria Flores Martínez. Empezaremos hablando sobre los programas educativos en docencia de lenguas. En México, esos programas empezaron a ofertar en la Universidad Veracruzana en la década de los 60. 30 años después, el Consejo Británico comienza la formación de futuros entrenadores de docentes por medio de la oferta de diferentes certificaciones, que al principio consistía principalmente en el COTI, CELTA y DELTA, y posteriormente en el ICELT y el TKT. Para finales de la década de los 90 e inicio de los años 2000, los programas de la licenciatura en enseñanza del inglés se extendieron en todo el país. Estos programas educativos están basados en diferentes modelos curriculares. El principal que estuvo en el siglo pasado fue el basado en objetivos, que se basa, por supuesto, en el logro de tales objetivos para considerar que el alumno está bien formado. El segundo es basado en competencias y que se empezó a expandir en la primera década de los años 2000 y se fijó en México a partir del 2010. Y se basa en el desarrollo de conocimientos y capacidades que se denominan competencias y habilidades. El contenido curricular de todos los programas debe estar basado en objetivos de aprendizaje, metas académicas, diferentes usos de estrategias, técnicas, materiales, patrones interaccionales, instrumentos de evaluación, entre otros. Es importante entender que cuando hay cambios en los modelos curriculares se tiene que formar al personal docente y no solamente informarle, de tal manera que puedan hacer frente a los cambios que cada currículo necesita. Esto se hace por medio de la deconstrucción creativa a la que se refiere Díaz Barriga y que por supuesto ya define como una serie de tensiones inevitables ante los cambios que vienen. Y precisamente hablando de cambios, hablamos ahora sobre la época de pandemia en estos tiempos de COVID-19, en el cual el cierre de las escuelas debido justo a esta pandemia, pues realmente no tiene una comparación histórica. Casi 1.500 millones de estudiantes en el mundo dejaron de ir a clases y tuvieron que empezar a aprender desde casa. Este fue un gran cambio tanto para los estudiantes como para nosotros los docentes. Y toda este tipo de educación pues tiene ciertos riesgos. Por ejemplo, los maestros desarrollamos sobre la marcha métodos para la enseñanza remota, ya que fuimos contratados para clases presenciales y ahora tenemos que dar clases híbridas o virtuales. Las escuelas también tuvieron que incorporar plataformas tecnológicas para este tipo de trabajo en línea. Las familias hicieron los gastos que pudieron. Recordemos que en esta época de pandemia muchos padres y madres de familia perdieron sus empleos. Por lo tanto, la crisis económica fue muy fuerte en muchas familias. De todos estos riesgos, lo que sí quedó muy evidente es que ni la televisión ni ninguna otra tecnología podrá reemplazar al maestro en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Ni tampoco los compañeros en el salón de clases fueron reemplazables. Recordemos que ahí es donde nuestros estudiantes empiezan con la interacción social necesaria para el desarrollo de estas mismas habilidades. Los estudiantes también tuvieron una fuerte dificultad para lograr un nivel de participación e interacción debido a diferentes motivos, ¿no? Internet, electricidad, etc. Los estudiantes también tuvieron un mayor riesgo de abandonar sus estudios de manera permanente por lo mismo, porque no se sentían cómodos, no se sentían atendidos o ellos no podían atender las clases cuando era necesario. Esta pandemia, por lo tanto, habrá ocasionado una pérdida del aprendizaje en todos los niveles y esta pérdida nos dificultará el avance a los niveles superiores. En todo este contexto, vimos que hay zonas, dentro de todo el país hay zonas más afectadas justo porque o no tienen electricidad y por lo tanto no tienen internet. Esto nos produjo un alto índice de deserción escolar y un alto índice de reprobación. Desgraciadamente perdimos excelentes alumnos. De todo este contexto en el país, pudiéramos decir que una de las zonas más afectadas fue en nuestro estado de Chiapas, la zona norte, por diferentes fracturas socioculturales que se presentan en estos lugares. Hay zonas, comunidades en las que se rigen por usos y costumbres y bueno, esto nos implica un mayor número de problemas sociales. Por lo tanto,
Las familias en estos lugares también se encuentran en una mayor pobreza y todo esto nos ocasiona una mayor brecha social, cultural y educativa entre nosotros, digámoslo así, y el resto del país. También habría que hablar sobre el impacto psicológico y los problemas que se detectaron durante esta época. Dentro de los problemas detectados más importantes tenemos las afectaciones en todos los niveles educativos respecto al estrés creciente en estudiantes y docentes, ya que si bien todos utilizamos continuamente las redes sociales para la comunicación, no es lo mismo utilizar estas herramientas para la enseñanza y para el aprendizaje. Nos queda claro que es necesario un entrenamiento docente constante y sobre todo entrenamiento en el uso de la tecnología en educación, apps para la enseñanza y el aprendizaje y localizar los recursos didácticos y compartirlos. En el caso de las necesidades del estudiantado es necesario entrenar a estudiantes en el uso de TICs y también permitirles que cometan errores. Y bueno, de todo esto podemos concluir que siempre hay que esperar lo inesperado. Debemos de adaptarnos a las circunstancias, tanto los maestros como los estudiantes, y no olvidemos dar siempre lo mejor de ambos. Muchas gracias por su atención. Les dejamos nuestros correos para cualquier información extra. Gracias. Gracias.